Jesús dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. No te hagas parte de los heridores de pastores usando tus redes, porque también estarás participando como los que causan divisiones. Judas 1:19. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios. Parece que estaba por aquí. Bien. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a dar gracias a mi Padre Dios por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí para seguir compartiendo, hermano, lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y ser el instrumento que Dios ha escogido para trasladar el mensaje. Hoy en este día, por lo cual yo te invito a que abras tu boca, ¿verdad? Y que sean palabras que salgan de lo más profundo de tu corazón. Y en señal de agradecimiento le digas: Padre, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por darme nuevamente la oportunidad, Señor, en este nuevo día que tú me has dado más de vida. Y el poder venir a ti en esta mañana para seguir recibiendo la bendición que tú tienes preparada para mi vida, dándome esa palabra que da vida, la cual te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me ayude, Señor, a entenderla, Señor, y que a través de ella, Señor, tú me sigas sacando de la oscuridad, de las tinieblas en la cual me encontraba o aún me encuentro. Por lo cual te pido, Señor, que me ayudes, Señor, que tu palabra sea sellada por medio de tu Espíritu Santo y me ayude a permanecer cada vez más en ti, Señor, en esa roca en la cual tú me has puesto. Hoy en el nombre de Jesús, ayúdame para que aún en medio de cualquier situación, problema, Señor, en la cual me encuentre, a través de tu palabra me fortalezca, Señor, para no alejarme de ti, en el nombre de Jesús, sino que día con día, todo lo que nos sucede, como tú nos lo has enseñado a través de tu palabra, que todo lo que nos acontece, lo que nos sucede es para bien de nosotros mismos, y aún en medio de esas pruebas, de esas necesidades, tú estás en ellas, Señor, tú estás en medio de ellas, dándonos la solución, Señor, para salir victoriosos en esa prueba, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, me pongo en tus benditas manos, pidiéndote que quites de mí toda palabra de hombre y que sea tu Espíritu Santo el que siga manifestando, Señor, a través de nuestras vidas, para seguir glorificando tu santo nombre, Señor, y permanecer en ti, para seguir llevando esas nuevas de salvación para todos aquellos, Señor, que tú has elegido. En el nombre de Jesús, a ti doy honra y gloria por siempre, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Como ustedes están viendo ahí en su celular, en su computadora, en el medio que tengan a su mano, a su alcance, hoy vamos a compartir, hermano, acerca de las bendiciones de seguir a Dios. Cuando yo estaba viendo esto, hermano, el Señor puso ahora sí que en mi vista el recordar algunos temas que Dios nos ha dado, porque hay bendiciones, hermano,
Dice el libro de Efesios capítulo 1 y verso 3 que nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendición desde los lugares celestiales. Entonces, hermano, cuando la Biblia nos habla de bendición, no nos habla de una, de dos, de tres, sino que nos está hablando de muchas bendiciones que Dios tiene preparada, hermano, para cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros el que podamos, hermano, no ser merecedores porque no merecemos nada, ¿verdad? Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones desde los lugares celestiales. Entonces, esas bendiciones que Dios tiene preparadas desde los lugares celestiales se pueden estar manifestando, hermano, a través de tu vida aquí en la tierra, porque hay bendiciones que alcanzamos aquí en la tierra y hay bendiciones que vamos a recibir, hermano, cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando partamos de esta tierra. Entonces, es algo hermoso, ¿verdad? Porque a la luz de la Escritura podemos ver que Abraham fue bendecido, ¿verdad? En lo terrenal, también aquí en la tierra, pero también le dio grandes bendiciones en el reino. Entonces, viendo esto, me recordaba el Señor, hermano, que antes ya nos había hablado de unas bendiciones que son las bendiciones de esperar en Dios, ¿verdad? Y hay otro tema que son las bendiciones de servir a Dios, pero de esperar en Dios y de servir a Dios, pero hoy, hermano, hoy queremos hablar acerca de las bendiciones de seguir a Dios. Entonces es muy diferente esperar en Dios, servir a Dios, ¿verdad? Y seguir a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros, hermano, ciertamente yo creo que esta es la más importante, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos a Dios, vamos a esperar en Él y una vez esperando en Él, vamos a servirlo a Dios. Entonces, para mí estas son las bendiciones más importantes que Dios tiene preparada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermano, que desafortunadamente podemos ver a la luz de la Escritura que se aleja del Señor. Pero para ir comenzando, hermano, entrando en el tema que Dios puso en mi corazón, recordemos, hermano, de acuerdo al tema, dice las bendiciones de seguir a Dios. Cuando yo digo seguir a Dios, me viene a la mente, hermano, a la memoria, de que sabemos que Dios es un Dios creador, ¿verdad? Y que cuando Dios formó la tierra, dice que Él la hizo, ¿verdad? Y la compuso, ¿verdad? Cuando el diablo se encargó de desordenarla toda. Sin embargo, dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 45 y verso 18, que cuando Dios hizo la tierra, la hizo, hermano, la formó para ser habitada, ¿verdad? Y pues el meternos, hermano, acerca de lo que es la creación, desde que Dios formó la tierra, hizo al hombre, hermano, conforme a su imagen y semejanza, lo cual dice en Génesis capítulo 2, que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Sería algo meternos más ahí, y yo lo que quiero, hermano, es ir avanzando un poco a poco, de acuerdo a la creación que Dios hizo, ¿verdad? Vemos que Dios siempre ha puesto a prueba al hombre, puso a prueba al hombre en el huerto del Edén. El hombre desobedeció y fue echado fuera del huerto por la misericordia de Dios, mi hermano. Y el hombre fue multiplicándose sobre la tierra, ¿verdad? Y vemos que la semilla, hermano, del enemigo, que es el diablo, que hizo dudar primeramente al hombre en el huerto, y esa duda lo llevó a cometer no solamente la duda, sino que empezó a haber avaricia en el corazón del hombre, o sea, la maldad ya en el corazón del hombre aún desde el huerto. Y cuando Dios echa fuera al hombre del huerto, esa maldad se siguió, hermano, manifestando en la vida del ser humano, ¿verdad? Del hombre que Dios había formado. Y vemos que empezó a crecer, que empezó a multiplicarse sobre la tierra, tanto así como fue multiplicándose el hombre sobre la tierra, también así mismo la maldad del corazón del hombre, en el corazón del hombre fue multiplicándose. Pero vemos una grande bendición, hermano, en la cual Dios nos enseña a través de su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor guardó a 8 personas de esa generación, ¿verdad? Que en el corazón había tanta maldad, cuando Dios dijo, no contenderá más mi espíritu contra la carne, porque ciertamente el hombre es carne. Entonces, en la misericordia de Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y lo libró a 8 personas de un diluvio, ¿verdad? De la destrucción de esa generación,
Pero después vemos que Dios le da nuevamente la oportunidad al hombre, y Dios le dijo a Noé que a través de ellos iba a ser nuevamente poblada la tierra, o sea, iba a ser llena la tierra. Y hay cosas, hermano, que nuevamente el hombre cae en desobediencia cuando Dios eh, hermano, no tenía necesidad Noé de poner una viña, y esa viña fue ahora sí que fue la que hizo que cayera nuevamente, porque Noé se embriagó con ese vino que él hizo. Entonces, a lo que yo voy es esto, hermano, que nuevamente la maldad continuó, ¿verdad?, haciendo de las suyas. Y como Dios, hermano, es un Dios de misericordia, y dice la Escritura que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Que siempre ha hablado por medio de profetas, hermano, también, primero Dios y luego por medio de profetas a nuestros antepasados. Pero dice, hermano, lo que vemos ahí es que Dios, dice la palabra de Dios, que Él siempre ha querido darse a conocer, siempre ha hablado al hombre, siempre ha querido darse a conocer, siempre ha querido, hermano, estar en medio de su pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo, una tienda, porque yo quiero estar en medio de mi pueblo. Dios siempre quiere estar más cerca de nosotros, hermano, de lo que tú te imaginas. Y en la misericordia de Dios, hermano, ahora no solamente quiere estar más cerca de nosotros, sino que quiere estar dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso lo logramos, hermano, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su misericordia, vemos que Dios escogió, hermano, a una nación, ¿verdad? Primeramente escogió a un hombre llamado Abraham, y a través de él el Señor empezó a continuar, ¿verdad? Dándose a conocer a la humanidad, para que la gente sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que te ama, que te quiere y que siempre está al cuidado de ti, que sus ojos siempre están puestos en ti, supliendo toda necesidad que tú tienes, ya sea física o espiritualmente, ¿verdad? Es la forma en la cual, hermano, Dios quiere manifestarse y quiere darse a conocer a nuestras vidas. Y para esto escogió a un hombre llamado Abraham, el cual Dios bendijo, ¿verdad? Con un hijo que tú sabes que Abraham y Sara pues era gente que no podía tener hijos, ¿verdad? Porque había esterilidad. Y sin embargo Dios lo bendijo, le dio una promesa de bendición, y a través de su hijo Isaac es donde viene la promesa, y a través de eso nosotros, hermanos, estamos siendo bendecidos por medio de Abraham y de la promesa que Dios le dio, que es Isaac. Entonces, hermano, ciertamente tú sabes que Isaac tuvo dos hijos, que fue Esaú y Jacob, y a través de Jacob el Señor, hermano, Dios lo bendijo y le dio, y a Jacob le confirmó las mismas bendiciones o promesas que Dios le había dado a Abraham, son las mismas que le confirmó a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, bueno, fueron 13 con Dina, ¿verdad? Pero varones fueron 12, ¿verdad? Y de ahí, hermano, el Señor forma un pueblo, que es el pueblo de Israel. Un pueblo, fíjate lo que dice la Escritura, un pueblo escogido por Dios. Aleluya. Un pueblo escogido por Dios, hermano, para que a través del cual Dios se manifestara de una forma sobrenatural, hermano, porque tú puedes ver de que desde que Dios escogió a ese pueblo, siempre estuvo al cuidado de él, siempre lo estuvo protegiendo de sus enemigos, hermano, aún en los tiempos de esclavitud, que estuvo 400 años de esclavo en la nación de Egipto, Dios lo estuvo cuidando de ellos. Pero, hermano, ahí en esa nación de Egipto el pueblo de Israel se contaminó, cayó en idolatría, hacían cosas, hermano, en la cual consultaban muertos, comían de lo que Dios les había prohibido que comieran, no todos, ¿verdad?, sino algunos, porque así lo vemos en la Escritura. Y vemos, hermano, pues que Israel era un pueblo bien amado por Dios. Un pueblo que después de que aún estando en Egipto vieron tantas señales, tantos milagros, hermano, que el Señor hizo para liberarlos, y es la forma en la cual Dios se dio a conocer, hermano, al pueblo, no solamente al pueblo de Israel, sino que también a esa nación de Egipto. Al ver, hermano, las plagas que el Señor enviaba, y cómo Dios guardaba a su pueblo de todas las plagas que el Señor enviaba a Egipto, ¿verdad? Y aún así, hermano, aún así le dieron la espalda a su Dios. El pueblo de Israel, hermano, cayó en una condición de soberbia, de altivez,
que al saber, hermano, ellos sabían que eran el pueblo escogido del Señor, y a los gentiles, hermano, que era para ellos era gente inmunda, ¿verdad? Era gente inmunda en la cual no, ni siquiera, si tú lo ves en el libro de los Hechos, hermano, cuando Pedro recibe, hermano, ahora sí que cuando le es revelado por medio de un ángel, ¿verdad? Del Espíritu, de un ángel que le dice, ve con ellos, porque Pedro estaba en Jope orando en la azotea y ve descender, hermano, del cielo un manto con toda clase de animales, y el Señor le dice, mata y come, y él dice, no, Señor, pero es que en mi boca nunca ha entrado ninguna cosa inmunda. Y él no entendió, hermano, lo que el Señor le estaba anunciando, ¿verdad? A través de esa revelación o de esa visión que estaba viendo. ¿Por qué, hermano? Sin embargo, Dios ya había tratado con un hombre llamado Cornelio, que era un gentil, hermano, que era una persona que era temerosa de Dios. Era temerosa de Dios, mi hermano. Y él de alguna forma ayudaba, hermano, a los cristianos, edificaba templos, ¿verdad? Y era una persona temerosa de Dios, en pocas palabras. Cuando recibe una revelación, hermano, un ángel le dice, ve, manda hombres a Jope, porque ahí va a estar un hombre llamado Simón, llamado Pedro, y está en la casa de un tal Simón el curtidor, dice, y ahí él va a decirte las palabras, pues, ¿verdad? Que han de ser de salvación. Y a lo que yo voy a amar, hermano, es a esto. Es que dice el libro de Isaías, capítulo 65. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces, mi hermano, cuando vemos la vida de Cornelio, hermano, que fue ciertamente de los primeros, hermano, en esa región que se convirtió al cristianismo, y tú puedes ver cómo cuando Pedro llega con él, le dice, pero es que para nosotros los judíos nos está prohibido entrar a casas de gentiles. Hermano, porque ellos se creían los únicos, porque era un pueblo escogido por Dios. Ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Ellos pensaban, hermano, que la llenura del Espíritu solamente era para ellos, porque en la Biblia lo vemos que se sorprendieron, hermano, cuando vieron descender, hermano, también sobre esa gente, hermano, no sobre Cornelio y los que estaban en él, hermano, con ellos, porque no solamente fue Cornelio, sino que Cornelio, hermano, cuando recibió la revelación por medio de un ángel, hermano, de que fuera y le dijeran a Pedro para que viniera y les anunciara el mensaje de salvación. Él hizo invitación, hermano, estaba su familia y estaban más gente, hermano, ahí en esa casa. Y cuando llega Pedro, hermano, y le dice lo que el Señor le había mostrado que fuera también, ¿verdad? Y dice, ¿para qué me mandaste, hermano? Es que vi un ángel y me dijo esto, y ahora dinos cómo vamos qué debemos de hacer por sí para ser salvos, qué mensaje nos vas a dar. Y cuando recibieron el mensaje, hermano, que Dios le dio por medio del apóstol Pedro, dice la escritura, hermano, que vino la llenura del Espíritu Santo, y muchos, hermano, se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que también Dios haga descender su espíritu? Porque los oyeron hablar en diferentes lenguas, hermano, también. Y dice, ¿cómo es posible? Entonces ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y aquí, hermano, tú puedes ver que Dios dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios, si tú, hermano, en este capítulo de Isaías 65, tú puedes ver cómo el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. Ahí está diciendo, dice, ese pueblo siempre me ofende. Ofrece sacrificios a ídolos y quema incienso sobre unos ladrillos. Siempre un versículo 2 dice, Dios dice, siempre he estado dispuesto a recibir a este pueblo rebelde. Siempre, hermano.
Aún sabiendo Dios que el pueblo de Israel le estaba fallando, Él siempre estaba dispuesto a recibirlo cuando Él venía arrepentido para buscar de Él, hermano. Pero volvía nuevamente atrás, nuevamente a desobedecer a Dios, nuevamente volvía a hacer lo que vemos aquí en el verso 3, a ofender a Dios. Cuando, hermano, mira, fue tanto las ofensas que el pueblo de Israel le hizo a Dios, hermano, que un día el Señor le dijo, pero ¿yo qué te hice? ¿Por qué estás molesto conmigo? Le dice Dios a Israel. ¿Qué te hice? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué? Parte de lo que hizo el pueblo de Israel, lo puedes ver, este pueblo se sienta en los sepulcros y pasa la noche en las cuevas para rendirles cultos a los muertos, hasta come carne de cerdo y llena sus ollas con el caldo que ha ofrecido a los ídolos. Este pueblo anda diciendo, no se metan con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios. Nosotros somos santos, decía el pueblo en otras versiones, nosotros somos santos, ustedes son pecadores, parafraseándolo de esa forma. Pensaban que la salvación solamente era para ellos. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, por eso dice la Escritura que de los dos pueblos hizo uno. El pueblo de Israel ciertamente es un pueblo escogido, hermano, por Dios, amado por Dios. Pero ese pueblo tiene un juicio, un destino que él mismo acarrió para su vida. Ciertamente, como dice el apóstol Pablo, que ese pueblo, hermano, va a ser salvo. No se va a perder porque va a ser salvo por la misericordia de Dios. Pero eso, hermano, eso es algo que vemos en el libro de Apocalipsis. Eso no es para nosotros, mi hermano, porque tú eres la iglesia de Cristo, que fue comprada con la sangre del Cordero. Ese pueblo de Israel va a ser salvo, hermano, en la gran tribulación. Es fuerte, pero así es la realidad, así lo menciona la Escritura. Cuando el arcángel Miguel, hermano, venga a pelear para poder librar a ese pueblo de las cosas, hermano. No librar, sino que van a suceder grandes cosas. Pero yo quiero ir, hermano, el libro de Isaías capítulo 65 y verso 13. Dios también dijo, después de que el Señor, hermano, habla y dice de todo lo que el pueblo de Israel le dice, le hizo a Dios. Primero ves en el versículo 1 dice que Dios se dejó encontrar por los que no le buscaban, por los que no, hermano, por un pueblo que no lo llamaban y le buscaba. Dios se dejó encontrar y dijo, heme aquí, heme aquí. Y en el verso 13 dice, Dios también dijo, mis fieles seguidores, pon atención, mi hermano, a lo que estamos compartiendo. Dice, mis fieles seguidores tendrán comida, pero ustedes los que se apartan. ¿A quién le estaba hablando, hermano? El pueblo de Israel, tú sabes, como lo vemos aquí, se apartó, se alejó de él. Pero aquí vemos la primera bendición que vemos, hermano, a los que seguimos al Señor. Pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude para seguirlo a Él. Que no sigamos al hombre, que obedezcamos a Dios, hermano. Cuando Pedro y Juan fueron metidos en la cárcel, era lo que le dijeron los fariseos, hermano, que fue pues los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo, Anás y Caifás, le dijeron, miren, también los vamos a dejar libres, pero ya no prediquen, ya no sigan predicando en ese nombre, hablando en nombre de Jesús. Y Pedro dijo, ¿a quién es necesario menester? ¿A quién es necesario menester obedecer? ¿A Dios o a los hombres? En otras palabras también, ¿a quién vamos a seguir, hermano? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? A Dios, hermano. ¿Por qué? Porque aquí vemos una grande bendición. Y hermano, yo quiero recordártelo, que como hijo de Dios y que has estado siguiendo a Dios, hermano, que no has puesto la mirada aún en el pastor o en los líderes, porque es un peligro, hermano, cuando nosotros desviamos nuestra mirada
del Señor, ¿verdad? Empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver aún la forma de saludar del hermano, empezamos a ver la forma de hablarnos, empezamos a ver nuestra mirada, hermano, pero ¿por qué el pastor ve con mejores ojos a este hermano y por qué a mí no? ¿Por qué a él le da un privilegio si yo tengo más tiempo y yo no, hermano? Yo creo que cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada o cuando empezamos a decir, es que, ¿cómo decir? Hablando de la idolatría, pues, hacia el pastor o hacia los líderes, eso es algo en lo cual, hermano, empezamos a tener muchos problemas. Y yo creo que, hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Entonces, y tú lo has visto, hermano, ¿por qué? Porque toda la gloria es para el Señor ahora que estamos en esta condición, ¿verdad? De que estamos todavía pues guardados en casa, esperando el momento, ¿verdad? Para que Dios nos lleve nuevamente al lugar que Dios nos ha dado para seguirnos congregando presencialmente. Yo creo, hermano, y no me dejarás mentir, que hasta el día de hoy, tú como hijo de Dios, ¿verdad? Ciertamente has estado siguiendo al Señor, no poniendo tu mirada en el hombre y pidiéndole a Dios que te ayude, ¿verdad? Para que aunque estamos en esta condición, hermano, no caigamos en una condición de acomodamiento, sino que siempre esté el anhelo y el deseo de buscar congregarnos, de hacernos uno nuevamente, ¿verdad? De abrazar a nuestro hermano con gozo, con alegría, de verlo sobre todo, ¿verdad? Y yo creo que tú puedes dar testimonio que hasta el día de hoy, como seguidor de Dios, no del pastor, hermano, ni del líder, sino como seguidor de Dios, y tú has visto la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque como seguidor de Dios no te ha faltado comida. No te ha faltado comida, mientras, hermano, hay gente, ¿verdad?, en el mundo que tiene necesidad. Y tal vez pueda haber, hermano, gente cristiana que está pasando necesidades, pero ¿por qué? Porque no están siguiendo fielmente al Señor. Pero el que sigue al Señor, hermano, con fidelidad, Dios va a tener cuidado que no le falte su comida, porque es una de las bendiciones, hermano, que nos menciona el libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice, estas bendiciones seguirán a los que obedecen mi palabra, a los que obedecen mis mandamientos. Y unas de ellas, hermano, dice que Él va a bendecir el fruto de nuestro trabajo, que Él cuidará, hermano, que no nos falte el alimento, o sea, en la cena lo necesario para que tengamos el alimento en la mesa. Entonces vemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante, hermano, el que permanezcamos buscando de Dios, anhelando día con día su presencia en nuestras vidas, hermano, porque aquí vemos que hay gente, hermano, que se aleja del Señor. Dice, pero ustedes los que se apartan de mí, ¿cuánta gente, hermano, al ver las situaciones que se viven en las iglesias, porque desvían su mirada, hermano, del Señor, y empiezan a ver, hermano, las actitudes de los hermanos, sean buenas o sean malas, y se empiezan a alejar del Señor? No, es que mi hermano no me saludó, es que ¿para qué voy hermano? Se empiezan a alejar del Señor. ¿Para qué voy tanto a la iglesia? Y mira las consecuencias que vienen para esa gente. Porque ha habido gente, hermano, que pues se ha salido. Yo creo que en todas las iglesias ha habido gente así, hermano, que se aleja del Señor. Y uno, hermano, pues trata de que no se vayan, ¿verdad? Porque sabemos, hermano, que corren un riesgo cuando se alejan del Señor, cuando se apartan de Él. Hay peligro. Son presa fácil, hermano, para los lobos. Son presa fácil para el adversario. De por sí, hermano, el Señor nos enseña a través de su palabra en 1 Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te sales, hermano, de la iglesia y no solamente tú eres afectado, sino que también tu descendencia. El Señor ha dado mucha palabra a sus hijos, hermano, pero los papás que se van se llevan a sus hijos y, hermano, lo que empiezan, así como se alejan ellos, sus hijos también se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque ya no los dejan ir a la iglesia.
Y las consecuencias que vienen, hermano, es que va a venir un hambre. Van a tener necesidad de pan. Gracias a Dios y a su misericordia, hermano, estamos nosotros siendo bendecidos por Dios porque no solamente está supliendo las necesidades físicas, hermano. Él dice a través de su palabra que no nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, porque Él conoce las necesidades y Él es el que nos da todo. Él solamente nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33, mi hermano. Entonces, Él suple todas sus necesidades y yo agradecido estoy con mi Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente ha estado supliendo las necesidades físicas, que es la comida que nos da, hermano, para que compartamos, para que comamos y podamos compartir con nuestros hermanos, sino que también, hermano, sobre todo nos está dando, hermano, un alimento espiritual. Un alimento espiritual que es el que nos está, hermano, hacer que nos mantengamos vivos delante de Dios. Por eso dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, hablando de la comida literal para nuestro cuerpo, hermano, física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya no está hablando de una comida física y una comida espiritual, hermano, que nos está dando el Señor a todos aquellos que seguimos al Señor. ¿Cuál es más importante para ti, hermano, que recibas la comida física? Que solamente, hermano, es la que hace que tu cuerpo se mantenga tal vez de pie, porque tú sabes, cuando uno tiene hambre, pues ni se puede, hermano, no puede hacer muchas cosas, pero también cuando comes de más ni te puedes volar. Por eso dice, hermano, que tiene que haber un equilibrio, que no nos embriaguemos, que no nos, hermano, que no caigamos en esos excesos. Todo tiene que tener un equilibrio. Aún en la comida espiritual, hermano, cuando habla, dice que aquel que cree saber más, haga que no sabe nada. ¿Por qué? Porque puede caer en un error también. Entonces, agradecido estoy con mi Dios, hermano, porque estamos en una casa en la cual hay abundancia de pan. Tanto para nuestros cuerpos como espiritualmente, hermano. Y la primera bendición que vemos aquí es que nos está dando de las dos comidas. Y ahora, no solamente nos da de las dos comidas, sino que dice el Señor a través de su palabra, el que tenga hambre, venga y coma. El que tenga sed, venga y beba. Pero aquellos hermanos que se adelantan tal vez a comer o que creen que ya lo saben todo, no, ¿para qué voy? ¿Para qué prendo el celular? Al cabo la palabra que están dando no me edifica, yo ya lo sé, o X, hermano. Hermano, no menospreciemos la palabra de Dios. Como lo menospreció, hermano, el pueblo de Israel, cuando Dios los alimentó por 40 años con ese maná, hermano, en el desierto. Y dice que ellos llegaron a la condición de decir, ya vamos a comer otra vez este pan, ya nos fastidia. Hermano, ya estamos hartos, decía el pueblo de Israel. Hermano, qué tremendo es caer en el menosprecio de la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue alimentado, hermano, con el maná que venía del cielo. Pero tú estás siendo alimentado con el verdadero pan que descendió del cielo. Y Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que da vida. Hermano, para mí es más importante el ser alimentado con esta palabra. Eso es lo que debemos de buscar, hermano. Ser alimentados con la palabra para que a través de la palabra seamos llenos del Espíritu Santo. Y no alejarnos de Él. No darle la espalda al Señor. La gente dice, pero ustedes los que se apartan de mí sentirán hambre. Empiezan, hermano, a sentir necesidad. Mira, yo te digo porque la gente, hermano, que se ha alejado del Señor, que se ha alejado de la iglesia, se le ha exhortado en el amor del Señor para que evitar precisamente estas situaciones que pueden venir a su vida, hermano. Y lo hemos visto. De cómo, hermano,
han estado viviendo a partir desde el momento que se alejaron del Señor, porque pusieron su mirada en el hombre y no en las cosas de Dios. Desafortunadamente, hermano, así sucede. O sea, se cumple lo que dice la Escritura. Y te lo digo porque hemos visto su vida. La vida que vivieron cuando estaban, hermano, en la iglesia y la vida que están viviendo ahora que están lejos de la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque se apartaron. Sentirán hambre. Dice, los que se apartan de mí sentirán hambre. Mis seguidores. Otra bendición. Tendrán agua. La que nunca nos va a faltar nada. Sobre todo, hermano, el agua que viene de Dios. El Padre dijo, en el libro de Jeremías capítulo 2, creo que es verso 19, dice la Escritura, déjame voy, mi hermano. Jeremías capítulo 2, verso 19, dice la Escritura, ustedes me han, dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo, creo que sí. Jeremías capítulo 2, verso 19, déjenme, lo buscamos por aquí. Pero dice la Escritura, en la Reina Valera dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí que soy fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y esta versión del lenguaje actual dice, sus propias rebeliones y maldades demuestran que ustedes son culpables. No. Es Jeremías. Ay, creo que ya no tengo aquí la cita, hermano. Es cuando dice que, cuando habla de las fuentes, de cavaron para sí cisternas. Es Jeremías. Está en el libro de Jeremías capítulo 2. Pero, bueno, eso dice la Escritura, hermano. Y lo que vemos pues que el Padre dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo y me dejaron a mí que soy fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas agrietadas que no tienen el agua. Y Jesús dijo que él, dice, el que beba de esta agua, de su interior correrían aguas de agua viva. Entonces, hermano, el agua que nosotros ahora estamos viviendo, como te decía hace un momento, acerca del pan que estamos recibiendo, que es su palabra, también, hermano, el agua es palabra de Dios, que está por medio de la cual estamos comiendo y estamos bebiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermano, si tú te estás alimentando con este pan y con esta agua que Dios nos está dando, que es su palabra, el día de mañana esa copa va a rebosar, hermano, y va a salir esa agua para mojar a la gente que está a tus alrededores, para que reciban la bendición que Dios te ha dado, ¿verdad? Y reciban la palabra, reciban sanidad, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque tú te estás llenando de lo que viene de Dios, estás siguiendo al Señor, estás alimentándote con la palabra, estás bebiendo de esa agua que Dios nos está dando, hermano. Pero los que no, los que se han alejado de Él, ¿qué está sucediendo? No están comiendo, no están bebiendo del agua, hermano. Entonces, ¿qué va a salir de ellos? Dice, mis seguidores se alegrarán, pero ustedes quedarán avergonzados, hermano. En la presencia del Señor, hermano, hay libertad, hay plenitud de gozo. Al seguir al Señor, otra de las bendiciones es, hermano, que el Señor va a cambiar nuestra tristeza en alegría, hermano. Eso son algo que, hermano, son cosas que solamente Dios nos puede dar, pero como te decía, nosotros hemos sido grandemente bendecidos por Dios con toda clase de bendición desde los lugares celestiales, y esas bendiciones, hermano, pueden manifestarse en tu vida si tú sigues al Señor. Ahora, ¿de qué forma lo estás siguiendo? Porque dice la Escritura que la gente seguía a Jesús porque les daba de comer. La gente seguía a Jesús, hermano, porque veía que hacía grandes milagros. Mucha gente lo siguió, le llevó, hermano, enfermos, o aún ellos mismos seguían a Jesús porque estaban enfermos de algo, hermano, o estaban endemoniados. Pero cuando el Señor los sanaba o los liberaba de demonios, ¿qué hacían?
Lo seguían por conveniencia, porque cuando recibían el favor, hermano, ¿qué sucedía? Se iban, se alejaban nuevamente de él. Por eso Jesús le dijo cuando sanó a 10 leprosos, bueno, ¿y dónde están los demás? Le dijo el Señor. Le preguntó, y fíjate a quién le preguntó, a un gentil. Porque él era un gentil el que regresó para darle la gloria a Dios, hermano. Y yo quiero pensar, hermano, que ese hombre que regresó a Jesús para enseñarle de agradecimiento y darle gracias, yo quiero pensar, hermano, que ese hombre siendo gentil, que era un hombre, hermano, que no pertenecía al pueblo de Israel, y empezó a seguir a Jesús. Por eso veíamos en Isaías capítulo 65, verso 1, que Dios se dejó encontrar por los que no le buscaban. Y este hombre regresa a Jesús agradecido porque lo había sanado de la lepra y le pregunta, bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Que no eran 10? Y los demás eran judíos, hermano, eran del pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué forma estamos siguiendo al Señor? ¿Por conveniencia? Porque porque le hemos creído, hermano, que si seguimos al Señor, hermano, vamos a seguir unidos a Él, y porque como veíamos en estos días, hermano, que Moisés prefirió, hermano, dejar las riquezas del mundo, hermano, porque dice que prefirió mejor las riquezas del vituperio, del sufrimiento de Cristo, porque él tenía puesta su mirada en el galardón, en el premio, hermano. Él prefirió dejar las cosas del mundo, hermano. No temió la ira de Faraón, hermano, sino que buscó mayormente las riquezas del sufrimiento, del vituperio de Cristo, porque él tenía su mirada en el Señor. Así como Abraham, hermano, nunca perdió la visión. Y dice que él, hermano, las promesas que Dios le había dado, dice que con paciencia esperó las promesas, y aunque algunas se cumplieron en su vida, pero muchas, hermano, no las logró ver. Como las estrellas del cielo, que ahora él está, hermano, gozándose en la presencia de Dios, alegre, contento, porque ahora está viendo, hermano. Cuando el Señor le dijo, así será, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Jesús viene a confirmarlo, dice, yo soy la luz del mundo, en tanto yo estoy en el mundo, no andarán en tinieblas, dice, pero cuando yo me vaya, vosotros seréis la luz del mundo. Entonces, mi hermano, ahora podemos ver, hermano, que los que siguen al Señor tendrán paz, tendrán gozo, tendrán alegría en sus corazones, hermano. Aunque estén pasando por momentos críticos, momentos difíciles, siempre habrá paz en el corazón de los que seguimos al Señor. Porque porque nuestro corazón no está en los afanes de la tierra, no está en las cosas materiales, sino que nosotros estamos, hermano, como esos siervos de Dios, mirando al invisible. Aleluya. Porque es una promesa de Dios, que un día lo vamos a ver. Pero para ver al Señor tenemos que hacer. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo quiero, hermano, que tú veas al Señor. Que te goces aquí en la tierra, hermano, cuando recibas la palabra. Que nos gocemos para gozarnos desde aquí, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, que cuando lo veamos, lleguemos contentos, alegres. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en este vil pecador, Señor, por haber escogido lo vil y lo menospreciado. Gracias por haber puesto tu mirada, por haberme escogido de entre muchos, Señor, para ser de tus seguidores, pero fielmente. Porque los que no le siguen, hermano, fielmente, cuando ven las situaciones difíciles que vienen a su vida, se empiezan a alejar. En otras palabras, cuando desvían su mirada del Señor, hermano. Qué rápido avanza el tiempo. Otra bendición, hermano, que vemos en las... Bueno, vamos a recordar. ¿Cuál fue la...? Bueno, primera bendición, ¿qué fue? Recibimos comida física y espiritual. Recibimos agua.
recibimos alegría, ¿verdad? Gozo. Pero si lo vemos, hermano, negativamente, aquellos que se están alejando del Señor, les va a faltar comida, les va a faltar, hermano, dice que van a tener sed, porque no van a tener nada, hermano, sobre todo la presencia de Dios. En vez de gozo, alegría, hermano, va a haber tristeza en sus corazones. Por eso, hermano, la importancia, hermano, de seguir al Señor, las bendiciones de seguir a Dios. Aquí vemos otra bendición, hermano, que esta bendición, hermano, esta bendición no es para que la recibamos aquí en la tierra, sino que esta bendición la vamos a recibir, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis, el que logre triunfar sobre todas las dificultades, sobre todos los problemas, hermano, entonces, hermano, vamos a recibir la salvación. Entonces vamos a ser galardonados, vamos a ser premiados. Y la bendición esta que estamos viendo aquí, esta bendición te la va a dar el Señor en el reino. Por eso te decía hace un momento, hermano, de bendiciones que Dios nos ha dado para que lleguen a nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? Y hablando de esto, hermano, yo quiero decirte una cosa, porque Dios tiene una bendición para tu vida. No te me desanimes. Dios es el que va cumpliendo su palabra, su promesa. Toda palabra, toda promesa que Dios te dio se va a cumplir. Solamente, hermano, porque otra de las bendiciones que vemos, hay muchas bendiciones, hermano, pero a los que siguen fielmente al Señor, recuerda que hay una bendición, y la cual, esa no la anoté aquí, pero te la voy a decir. Dios te dio una bendición cuando te llamó. Cuando tú le abriste tu corazón al Señor y creíste que Jesús es el Hijo de Dios, porque así lo vemos en la Escritura cuando le dijeron a Pablo, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Después de que los habían metido, hermano, en la prisión allá al fondo y sí, agarrados con cadenas, hermano, con grilletes. Estos hombres, hermano, que seguían a Jesús con fidelidad, Pedro y Silas, dice que fueron metidos a la prisión, hermano, pero como seguían al Señor fielmente, de ellos, a pesar de que estaban en momentos críticos, ¿verdad? Por que los habían metido en prisión, hermano, y tal vez antes los atormentaron y los metieron a la prisión, ellos se pusieron a cantar al Señor alabanzas, y hermano, y de repente tiembla, hermano, un temblor en la prisión y las puertas de los presos se abren, los grilletes se les caen de las manos, hermano, de una forma sobrenatural. Cuando llega el guardia, hermano, que estaba cuidando la prisión y ve, hermano, lo que sucedió, él pensó que habían escapado cuando oye y dice que se quería quitar la vida, cuando oye una voz desde adentro. Y le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos, ninguno se ha fugado. Y dice, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Entonces, no te me desanimes, hermano, aunque estés pasando momentos difíciles, el Señor te dice en este día, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la salvación es personal. Tú sigue al Señor para que esa bendición llegue a tu vida. Tal vez tu papá, tu hermano, tu mamá, tus hermanos, la gente que tú quieres, hermano, hablando de amistades, quieres que estén en los pies de Cristo. Hermano, tú eres un canal de bendición para sus vidas. Tú sigue al Señor y esas bendiciones van a llegar a tu vida. Esta bendición que estamos viendo aquí en Isaías 65:15. Dice, a mis seguidores les daré un nombre hermoso. En cambio, el nombre de ustedes se usará para maldecir a otros. Y cuando yo veía esto, hermano, dice, a mis seguidores les daré un nombre hermoso. Eso me llevó, hermano, al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Por eso digo que este nombre, hermano, el Señor nos lo va a dar allá. Ahorita tú tienes un nombre, hermano, que podemos ver, hermano, que es un nombre que Dios le puso a tus padres para que te llamaran. Dios puso en el corazón de mis padres que me llamaran Humberto. Ok, me llamo Humberto. Y la Biblia dice, hermano, que Dios nos va a llamar por nuestro nombre. Porque Dios llamó a Noé por su nombre. Dios llamó a Abraham por su nombre. Dios llamó a Isaac por su nombre cuando Dios le dijo a Isaac, cuando vino un hambre fuerte sobre la tierra, hermano, y dice que la mayoría, hermano, del pueblo de Israel descendió a Egipto por temor a la hambruna que se presentaba, pero Dios le dijo a Isaac, Isaac, no desciendas a Egipto porque yo estoy contigo. Isaac le creyó a Dios
Y él, hermano, en vez de descender al mundo en esa hambruna que es Egipto, dice que Isaac se puso a sembrar, a trabajar la tierra y el Señor lo bendijo al 100 por 1. Ahí es donde yo veo, hermano, la obediencia a Dios, que cuando nosotros obedecemos a Dios, seguimos a Dios, hermano, en obediencia, Dios te bendice al 100 por 1. Isaac fue llamado por su nombre, Jacob, Moisés, David, hermano, todos los siervos de Dios que tú puedes ver ahí en la escritura que fueron, hermano, dice la escritura que Dios nos llama por nuestro nombre, hermano, pero este nombre que vemos aquí, que el Señor tiene preparado, es un nombre, hermano, que el Señor, porque Dios tiene un nombre nuevo para ti en el reino de los cielos. Aún Jesús, hermano, tiene un nombre nuevo. Aquí lo conocemos como Jesús, ¿verdad? Como Emmanuel, porque así dice que llamará su nombre Emmanuel. Y después, cuando Dios le habla por medio del ángel Gabriel a María, le dice que se llamará Jesús, que quiere decir el Salvador. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y ahí vemos, hermano, que Dios siempre ha querido estar con nosotros. Jesús el Salvador, el Cristo, el Mesías, hermano, el principio y el fin, el alfa y el omega, el yo soy. Pero vemos, hermano, que Jesús mismo le da un mensaje a una de las iglesias y le dice que, y es precisamente a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que va a ser arrebatada, hermano. Dice que va a poner su nombre, va a estar en el templo, ¿verdad? Lo va a poner como columna en el templo y que no volverá a salir de ahí, o que nunca más saldrá de ahí, y pondrá en su frente el nombre de mi Dios y de la nueva Jerusalén, dice. Y dice que se va a dar a conocer el nombre de Jesús, un nuevo nombre aún de Jesús, hermano. Dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, a las iglesias, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando, ¿en quién? En el pastor, en el líder, en Dios, hermano. A los que sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nombre, un nuevo nombre, que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra, los que reciban aquella piedrecita, porque este es uno de los premios, hermano. Es una grande bendición que Dios tiene preparada para ti en el reino. Por eso, hermano, debemos de luchar día con día. Aquí dice que el que logre triunfar, hermano, el que triunfe sobre las dificultades. Hermano, tenemos que esforzarnos al máximo. Pablo decía, hermano, antes de que, porque el Señor le había anunciado que era necesario que ya partiera, porque él mismo dice, habla con unos hermanos de una iglesia que dice, es necesario que yo sea libado, porque él ya estaba, hermano, de alguna forma ya estaba sintiendo que ya era tiempo de partir, y les llegó a decir a unos, ustedes no van a volver a ver mi rostro, porque Dios le estaba anunciando que iba a partir, hermano. Pero antes de que partiera, de que muriera, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces nosotros tenemos que estar luchando, peleando día con día, hermano, contra cualquier situación, dificultad, problema que se te presente. Porque el diablo va a querer meter desánimo en tu vida. Y eso, hermano, si dejas que el diablo actúe en ti metiendo desánimo a través del miedo, de la tristeza, del dolor, de la impotencia, vas a decir, no, ya, Señor, yo creí que estabas conmigo. Pero ves que en el pueblo de Israel aún así, hermano, hubo un hombre que dijo, de su boca salieron estas palabras. Y dijo, si Dios está con nosotros, ¿por qué Dios permite que los madianitas vengan y nos roben el grano? Vengan y nos roben lo poco que tenemos. Entonces no dudes, hermano, que Dios siempre está contigo. Porque ese hombre fue Gedeón, un hombre escogido por Dios, de la tribu de Benjamín, hermano. Y Dios lo había escogido como libertador del pueblo de Israel.
Y Dios por medio del ángel dice, varón esforzado y valiente, no temas, Dios está contigo. Señor, ¿por qué dices que Dios está conmigo si siempre, por qué Dios permite esto? Pues, entonces no dejes que el diablo venga y te meta esos pensamientos. Tú solamente confía que Dios está contigo, porque así Él lo dijo a través de su palabra. Jesús dijo, hermano, que Él estaría con nosotros. Dice que enviaría. Dice, me voy, pero volveré y los tomaré para que donde yo esté, estén también ustedes. Dice, les conviene que yo me vaya porque yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador de vuestras almas y esté con ustedes todos los días hasta el fin. Juan capítulo 14. Entonces, hermano, tenemos que estar luchando. No dejes que el diablo venga, hermano, y cause desánimo en tu vida. No dejes que venga y te meta la duda en tu corazón, como lo hizo con el hombre, hermano, en el Edén, que fue lo primero que sembró en el corazón del hombre, la duda, con que Dios te dijo que no comas de este árbol porque vas a morir. Yo te digo que no vas a morir, le dijo la serpiente a la mujer. No vas a morir, y ahí empezó a dudar. Entonces no dudes que el Señor que está contigo, que Dios es tu proveedor, que Dios es el que te da pan, que te da agua, que Dios es el que te da gozo, que te da alegría. Que Dios, hermano, es el que tiene preparado un hombre nuevo en el reino de los cielos para ti y que solamente tú vas a conocer. Ay, mi hermano. Dice la escritura, hermano, Isaías 65:16, el tiempo ha terminado, pero yo me estoy gozando. Yo me gozo por lo que Dios está hablando, hermano. Dice, yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios fiel. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente, hermano. Y dice, yo soy un Dios fiel y prometo a mis fieles seguidores que dejarán de sufrir. Y todo el que pida una bendición en el país, la pedirá en mi nombre. Porque yo cumplo lo que prometo, y todo el que haga un juramento, jura en mi nombre, porque yo cumplo mis juramentos. Hermano, toda promesa de bendición que Dios te dio, créele a Dios. No me creas a mí, crea la palabra que Dios nos está hablando. Aunque la promesa tardare, Habacuc 2:3 dice la escritura, aunque la promesa tarde, espérala, porque llegará. Aunque la promesa tarde, espérala, porque fiel es el que lo prometió. Y Él dice, hermano, que vamos a dejar de sufrir. El libro de Eclesiastés, cuando habla de que para todo hay un tiempo, hay tiempo de sufrir, pero hay tiempo de gozarnos, hermano. El sufrimiento lo vamos a tener aquí en vida, en la tierra. Por eso dice, el que permanezca hasta el fin, el que logre triunfar sobre todas situaciones, hermano. El hecho, hermano, de que hayamos recibido a Cristo en tu corazón, no quiere decir, hermano, que no vamos a sufrir. Al contrario, Jesús sufrió, ¿sí o no? Sí. ¿Y de qué forma sufrió? Por eso veíamos, hermano, cuando compartíamos el tema, hermano, de las riquezas de un hijo de Dios el viernes, de que Dios le mostró a Moisés el sufrimiento de Cristo, y por eso dijo que él prefirió mayormente las riquezas del vituperio, del sufrimiento de Cristo, antes, hermano, que las riquezas de Faraón, del reino, o sea, de Faraón de Egipto, pues. Hermano, el sufrimiento a nosotros nos debe cuando nos encontremos en esa situación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Darle gracias a Dios, porque aún en eso Dios se está manifestando, hermano. Dice la escritura, me la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Pero hay mucha gente, hermano, que está en problemas, en situaciones difíciles, y en vez de darle gloria a Dios, hermano, porque Dios nos está enseñando algo, o está tratando algún área de nuestras vidas con respecto a eso que estamos viviendo, y lo que decimos, hermano, sufrir me tocó a mí. Como ese canto que cantan, creo, los ángeles negros, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida. No, mi hermano.
Esa es una vida de sufrimiento en la cual pues tal vez tú te metes, pero el sufrir en Cristo Jesús, hermano, es para que le demos gracias, le demos la gloria a Dios, porque eso, hermano, nos va a llevar a invocar, a pedirle más a Dios, hermano, a buscar más de Dios y ver que Dios quiere hacer algo con nosotros a través de ello. Quiere mostrarnos algo, está tratando una área de nuestra vida, hermano. Jesús fue probado. Jesús sufrió aún, hermano, cuando fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser probado, para ser tentado por el diablo, hermano. No fueron cosas fáciles las que vivió Jesús en el desierto 40 días y 40 noches. Y no fue por cualquier personaje, fue por el diablo. Pero Jesús permaneció firme. Y cuando fue llevado a la cruz, permaneció firme en todo el sufrimiento que él padeció, hermano, por amor a ti, por amor a mí. Por eso, hermano, seamos fieles seguidores de Dios. Yo termino con esto, dice Hebreos capítulo 11, capítulo 12, verso 1 y 2, dice la Escritura. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti me dirijo en esta tarde, Señor, dándote gracias por esta grande bendición, Señor, que nos has dado en este día, que a la vez es una exhortación, Señor, para que te sigamos fielmente, para que podamos recibir esas bendiciones, Señor, que tú tienes preparadas para todos aquellos que te siguen con fidelidad, para todos aquellos que confían en ti, para todos aquellos que no dudan, Señor, en las promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de todos los que te siguen con fidelidad, de darles el alimento, Señor. No solamente, Señor, el alimento físico, sino sobre todo el alimento espiritual que tú nos das y también el poder beber, Señor, de esa agua para saciar nuestra sed, Señor, pero anhelamos también, Señor, saciarnos de tu palabra, Señor, que es agua viva, en el nombre de Jesús, para que cuando comamos y bebamos de ese pan y de esa agua que nos da vida, Señor, haya en nosotros ese gozo, esa alegría, Señor, de buscar cada vez más tu rostro y buscamos cada vez más estar unidos a ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esa gloria, de ese poder que tú le diste a tu Hijo amado Jesús, Señor. Es por eso que él mismo dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que se hagan uno, así como tú y yo somos uno, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esa grande bendición que también tienes preparada en tu reino, Señor, para que todos aquellos que están luchando, que están logrando salir victoriosos en medio de las pruebas, de las tribulaciones en las cuales están viviendo, y los has sacado victoriosos por cuanto no han desviado su mirada de ti, Señor, no han dudado en ningún momento, sino que siguen creyendo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y que siempre han estado poniendo tus ojos, Señor, en ti, mirando a los cielos de donde viene su socorro. Gracias, porque tú tienes preparado ese nombre nuevo, el cual tú les darás a conocer, Señor, y tú mismo te has encargado, hermano, de grabarlo en esa piedrecita blanca que tú, Señor, les entregarás a todos aquellos que salgan victoriosos de toda prueba, de toda tribulación, Señor, en los cuales, Señor, es necesario que pasemos como tú nos lo enseñas a través de su palabra. Pero creemos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, que el que está en Cristo nueva criatura es, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nosotros vamos a lograr salir victoriosos por ti, Señor, porque tú nos vas a ayudar. Tú eres el que va peleando día con día nuestras luchas, nuestras batallas. Es por eso, Señor, que te pido que nos ayudes para que no nos desviemos, para que no apartemos nuestra mirada de ti. Que seamos fieles seguidores tuyos, Señor, no por conveniencia, Señor, o por la necesidad que estemos viviendo como muchos te seguían por hambre. Pero cuando tú les suplías, Señor, el hambre, cuando tú les sanabas o los librabas de los demonios y se alejaban de ti.
Queremos seguirte por amor, Señor. Queremos ser esclavos por amor a ti, Señor. Seguirte con fidelidad, sabiendo, Señor, que ahora ya no somos esclavos del mundo, sino esclavos de Jesucristo, quien ha dado su vida por amor a cada uno de nosotros y de muchos que han de venir a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por bendecir a este pueblo, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de ellos, por cuidar que no les falte lo necesario en su casa, en su mesa, en su vida, Señor, sobre todo tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios bendiga su vida, mi hermano. Y hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó